Aquí comienza el reporte de noticias en video. Es la hora local 04:14. La planta de producción de misiles Boransk de Rusia ya se está ahogando en fuego. Esta es una de las instalaciones más importantes en la cadena de producción para los misiles de crucero Kh-101 y los sistemas de misiles Iskander-K, las mismas armas que Moscú ha continuado usando para amenazar las ciudades ucranianas desde cientos de millas de distancia. Pero ahora el sitio, una vez protegido como una fortaleza militar, se ha convertido en una torre de columna de llama, elevándose hacia la noche y pintando el cielo sobre Boransk de rojo. Las explosiones secundarias fueron tan violentas que incluso los sensores sísmicos cerca del Kremlin fueron reportados como activados. Ucrania no solo golpeó una fábrica militar, atacaron directamente en el lugar donde los misiles Kh-101 e Iskander-K, destinados para futuros ataques sobre Kiev, estaban siendo construidos. En solo unos pocos minutos, misiles que habían sido preparados para volar hacia Ucrania fueron convertidos en metal ennegrecido en suelo ruso. Y lo que más impactó a Moscú fue cómo comenzó esta operación, no con una formación masiva de bombarderos, no con una larga andanada de misiles, sino con solo 2 F-16 lleva trampas señuelo falsas, apoyados por 16 pequeñas aeronaves no tripuladas, programadas lo suficientemente inteligentemente para deslizarse a través de múltiples capas de defensas aérea rusa y abrir el camino al objetivo. Para entender por qué la planta de producción de misiles de Boransk se convirtió en un objetivo ucraniano, necesitamos mirar atrás a los días anteriores, cuando el ejército ruso incrementó continuamente la frecuencia y escala de sus ataques usando misiles balísticos, misiles de crucero, misiles hipersónicos y aeronaves no tripuladas contra una serie de las principales ciudades ucranianas e instalaciones de infraestructura estratégica. Estos ataques golpearon directamente la capital Kiev, bases en Odessa, rutas logísticas, depósitos de combustible, estaciones de energía y muchas áreas residenciales cercanas, causando fuertes daños a la infraestructura y forzando a los civiles ucranianos a continuar viviendo bajo sirenas de ataque aéreo, apagones, incendios y destrucción. En esas olas de ataque, Kh-101 e Iskander-K fueron dos nombres que pusieron a Ucrania en la más alta alerta. Eran considerados dos de las armas de ataque más peligrosas de Rusia. El Kh-101 es un misil de crucero de largo alcance que puede volar más de 3.000 millas, rozar bajo para evitar el radar y llevar una ojiva de 1.000 libras. El Iskander-K es un misil de crucero lanzado desde tierra con un alcance de 300 millas, diseñado para atacar centros de comando, bases militares, depósitos de municiones e infraestructura estratégica. Es por eso que Ucrania tomó una decisión audaz: atacar directamente en el lugar donde se fabricaban. El objetivo era convertir los misiles Kh-101 e Iskander-K que Rusia estaba preparando para usar en bloques de metal inútiles en territorio ruso, antes de que tuvieran siquiera una oportunidad de dejar los lanzadores por un solo pie. Si Rusia continuaba usando misiles para destruir Ucrania, entonces los lugares que producían esos misiles ya no estarían seguros tampoco. Rusia no dejó la planta de producción de misiles de Boransk de pie sola en las llanuras del sur de Rusia. La instalación se asienta cerca de líneas de ferrocarril, zonas industriales, depósitos logísticos y, lo más importante, la base aérea de Baltimore, uno de los sitios militares clave que protege el espacio aéreo sobre Voronezh. Alrededor de la planta, múltiples capas defensivas ya habían sido construidas. Sistemas S-300 y S-400 escanean el cielo desde largo alcance. Baterías Panzer S-1 y Tor-M-2 estaban listas para derribar cualquier BAB o misil de crucero que se deslizara a través del anillo exterior. Sistemas de guerra electrónica también estaban activos, preparados para interferir la navegación, cortar comunicaciones y cegar las señales de control enemigas. Kiev entendió que no podía simplemente cargar directo hacia un sistema de defensa como ese, así que no eligió un ataque aéreo convencional ruidoso. Eligió una trampa. 2 F-16 llevando trampas señuelo falsas tirarían de los ojos del radar ruso lejos de la dirección real del ataque. Al mismo tiempo, 16 BAF de largo alcance volarían bajo, deslizándose silenciosamente dentro de Voron para buscar las líneas de producción exactas.
almacenes de componentes y áreas de preparación conectadas a la producción de misiles Kh-101 e Iskander-K. El juego de ajedrez había comenzado. Dos F-16 y 16 BAF contra una planta de misiles protegida por toda la red de defensa aérea de Boron y el paraguas defensivo de la base aérea de Baltimore. A las 01:23 horas, hora local, en un sitio de lanzamiento secreto en Sumy, la noche ucraniana fue desgarrada por el sonido constante de pequeños motores en la oscuridad. 16 FP-1 dejaron sus lanzadores uno tras otro. No eran grandes, no tan rápidos como los misiles de crucero, y no llevaban la presencia intimidante de un avión de combate. Pero eso era exactamente lo que los hacía peligrosos. Cada uno era solo un pequeño OBAF, de largo alcance valorado en $50.000. Difícil de detectar pero capaz de volar 1000 millas profundo dentro del territorio ruso y alcanzar objetivos que Moscú creía que estaban seguros. Inmediatamente después del despegue, la formación entera bajó la altitud. Las computadoras de vuelo los mantuvieron cerca del suelo a solo 230 pies, rozando sobre campos, bosques, líneas de ríos y terreno abierto estirándose hacia Voronezh. A esta altitud, no estaban tratando de derrotar al radar ruso con velocidad. Lo estaban derrotando con silencio, vuelo bajo y sincronización. Durante las siguientes varias horas, los 16 FP-1 se movieron como sombras negras bajo la noche. Sistemas de navegación inercial y señales de posicionamiento anti-interferencia corrigieron continuamente sus trayectorias de vuelo, manteniendo la formación estable mientras más profundo dentro de la zona de defensa aérea de Rusia. Pero no importa qué tan bajo volaran, 16 BAB solos todavía no eran suficientes para romper a través del escudo alrededor de Boron. Necesitaban algo más. Una diversión lo suficientemente grande para tirar de los ojos del radar ruso lejos del objetivo real. Y eso fue cuando apareció el primer F-16 con el nombre de llamada Mirage, el F-16 Block 70/70. Y 2 Viper no era un avión de combate ordinario, era una plataforma de guerra electrónica aerotransportada. Voló a una distancia segura, lo suficientemente cerca para forzar al radar ruso a prestar atención, pero lo suficientemente lejos para hacer dudar al sistema de defensa aérea enemigo. Bajo sus alas había 4 misiles AGM-88, armas diseñadas para cazar y destruir emisores de radar enemigos. La misión de Mirage era clara: forzar a la defensa aérea rusa a encenderse. Pero el truco real no estaba en el F-16, estaba en los 2 señuelos ADM-160 Maldij lanzados inmediatamente después. Imagina que eres el comandante de una batería S-400 protegiendo Voronezh. Frente a ti hay una planta de misiles crítica. Detrás de ti está la base aérea de Baltimore, y en tu pantalla de radar, 2 señales grandes aparecen de repente, aproximándose desde la dirección de Ucrania. Están volando alto, emitiendo firmas fuertes y viéndose exactamente como un paquete de ataque aéreo real. Y exactamente a las 03:45 horas, hora local, el F-16 les mostró exactamente lo que más temían. Desde una distancia segura, dentro del espacio aéreo ucraniano, el F-16, con el nombre de llamada Mirage, lanzó 2 Maldij hacia la noche. No eran BAB de ataque. Eran señuelos electrónicos capaces de imitar las firmas de radar de aeronaves de combate, haciendo creer al radar ruso que un gran escuadrón estaba apresurándose a una altitud de 30.000 pies. En segundos, la red de defensa aérea alrededor de Boron se despertó. Los radares rotaron a plena potencia. Las tripulaciones de S-350 y S-400 se fijaron en los objetivos. La base aérea de Baltimore cambió a estado de alerta. En las pantallas rusas no vieron 2 dispositivos pequeños, vieron una amenaza mayor cerrándose sobre la zona de interceptación. Entonces se dio la orden de lanzamiento. 6 misiles de defensa aérea dejaron sus lanzadores, rugiendo hacia la oscuridad y corriendo directo hacia los fantasmas electrónicos alto arriba. Cada misil valorado en $2 millones fue disparado solo para perseguir una señal falsa. No tocaron la formación FP-1, fueron tirados completamente hacia el escuadrón fantasma creado por los 2 dispositivos Maldij, porque mientras la defensa aérea rusa estaba ocupada cazando objetivos que no existían, los 16 FP-1 todavía estaban volando bajo, a solo 220 pies sobre el suelo, deslizándose silenciosamente a través de campos,
líneas de ríos, bosques y brechas de radar liderando hacia Voronezh. Esa fue la trampa de Ucrania. El F-16 no necesitaba destruir la planta, el Mal-DJ no necesitaba llevar una ojiva. Solo necesitaban hacer a Rusia mirar en la dirección equivocada por unos pocos minutos. Y esos pocos minutos fueron todo lo que la formación FP-1 necesitó. Para el momento en que las tripulaciones de radar rusas se dieron cuenta de que acababan de disparar millones de dólares en fantasmas electrónicos, sus tubos de lanzamiento habían sido agotados. El sistema necesitaba tiempo para recargar, y la amenaza real se había movido mucho más cerca de la planta de producción de Iskander K. Si fueras el comandante de la batería en ese momento, ¿qué harías? ¿Quedarte y dejar que las capas defensivas de corto alcance lo manejen, o llamar inmediatamente para apoyo de la base aérea de Baltimore? Escribe quedarse o retirarse en los comentarios, porque mientras los rusos todavía estaban tratando de entender qué acababa de pasar, los 16 FP-1 de Ucrania habían entrado en la fase más peligrosa de la caza. Pero los rusos rápidamente se dieron cuenta de que este no era el ataque entero. El F-16 con el nombre de llamada Mirage no estaba operando solo. Detrás de él había un segundo F-16, volando más bajo, más silencioso, actuando como un tirador aerotransportado, esperando el momento exacto cuando el sistema de defensa aérea de Rusia estuviera estirado al límite, listo para convertir el orgullo supersónico de Putin en un horno masivo. Al mismo tiempo, los 16 FF-1 habían entrado en el anillo final de 10 millas alrededor de la planta de producción de misiles de Voransk. Este fue el momento en que el movimiento de Ucrania se volvió claro. Los VAB ya no estaban tratando de quedarse completamente ocultos. Mientras se aproximaban al anillo defensivo interno, comenzaron a subir justo lo suficiente para que los radares de corto alcance de Rusia los detectaran. ¿Por qué haría eso Ucrania? Porque esta vez Ucrania quería que fueran vistos. Los FP-1 se convirtieron en la capa final de señuelo, forzando a Panzers-1 y Torem-2 a entrar en la pelea. Los sistemas defensivos de corto alcance alrededor de la planta inmediatamente rotaron sus radares, fijaron objetivos y abrieron fuego. Cañones antiaéreos automáticos de 30 milímetros rugieron a través de la noche, creando una pared masiva de fuego a una tasa de 5.000 rondas por minuto. Misiles de corto alcance dejaron sus lanzadores, subiendo para interceptar los pequeños objetivos cerrándose. El cielo sobre Borán se convirtió en un laberinto de fuego trazador, señales de radar y comandos urgentes. Esto era exactamente lo que Ucrania necesitaba, saturación de la defensa aérea. Cuando demasiados objetivos aparecen al mismo tiempo, incluso el sistema más moderno debe elegir prioridades. La atención del radar se divide, los operadores se sobrecargan y el fuego de corto alcance es tirado lejos del objetivo más importante. Al enviar los 16 FP-1 exactamente en el momento correcto, Ucrania forzó a la capa defensiva final de Rusia a verter su atención completa en pequeños VAB alimentados por gasolina. Y mientras los rusos estaban ocupados disparando a los objetivos directamente enfrente de ellos, el segundo F-16 todavía estaba esperando el momento para entregar el golpe decisivo. Mientras las tripulaciones de defensa aérea rusas creían que acababan de recuperar el control del cielo sobre Voransk, no tenían idea de que el atacante más peligroso todavía estaba escondiéndose a 50 millas de distancia. Era el segundo F-16, con nombre de llamada Ghost. Si el F-16 Mirage creó ruido, lanzó señuelos, generó interferencia y tiró de la atención del S-300 y S-400 hacia el cielo alto, Ghost hizo lo opuesto. Solo necesitaba volar bajo y silencioso como un francotirador aerotransportado, esperando el momento exacto cuando el anillo defensivo interno alrededor de la planta de misiles de Voransk estuviera estirado a su límite. Y ese momento había llegado. El piloto abrió la cubierta de seguridad en el sistema de liberación de armas. Bajo las alas de la aeronave había 4 misiles AGM-150 y 8 JASM, misiles de crucero aire-tierra sigilosos diseñados para penetrar áreas fuertemente defendidas. Esto no era una bomba ordinaria. Cada JASM costaba 1.2 millones de dólares. Tenía un alcance de 200 millas, volaba a una velocidad subsónica CMAC 0.8 y llevaba una ojiva penetrante de casi 1000 libras.
Piensa en Yasem como la versión de fuerzas especiales de un misil de crucero. Su cuerpo está construido con superficies anguladas para desviar las ondas de radar. Materiales compuestos ayudan a reducir su reflejo de radar, y su sección transversal de radar es tan pequeña que en un cielo ya caótico con FP1, señuelos falsos, señales de interferencia y alertas falsas, podría aparecer solo como un punto tenue en las pantallas de defensa aérea rusas. Entonces se dio la orden de lanzamiento. 4 Yasem cayeron de los pilones bajo las alas de Ghost. En la oscuridad, sus pequeñas alas se desplegaron. Sus motores se activaron, se sumergieron más bajo, abrazaron el terreno y comenzaron a deslizarse a través de las brechas de radar que la defensa aérea rusa había expuesto. Al mismo tiempo, las tripulaciones de Panzer S-1 y Tor M-2 alrededor de Boransk todavía estaban siendo arrastradas a la pelea contra los 16 FP-1. Esos pequeños BAP habían escalado deliberadamente alto arriba para ser vistos, forzando a los radares de corto alcance a mantener la rotación, a los cañones de 30 milímetros a abrir fuego y a los misiles de corto alcance a dejar sus lanzadores. Los rusos pensaron que estaban golpeando el ataque principal. En realidad, solo estaban disparando a la cortina final. La amenaza real estaba volando más bajo, más silenciosa y mucho más peligrosamente. Sistemas de guerra electrónica cerca de la base aérea de Baltimore comenzaron a interferir, pero eso ya no era suficiente. Yasem no necesitaba un piloto controlando cada segundo de su vuelo. Usaba guía inercial, mapas digitales y un buscador infrarrojo de imágenes en la fase terminal. En otras palabras, Rusia podía interferir señales, pero no podía cambiar la forma de la fábrica. No podía hacer los talleres, almacenes de componentes, áreas de ensamblaje, tanques de combustible y estructuras fijas ya almacenadas en la memoria del misil. Mientras las baterías rusas todavía estaban recargando después de gastar potencia de fuego en señuelos y el enjambre FP1, las 4 bombas de Ghost continuaron cerrando la distancia. Cada una llevaba casi 1000 libras de explosivos penetrantes. En conjunto, casi 4000 libras de poder destructivo estaban ahora planeando hacia el lugar donde los misiles Iska-K eran producidos. Pero eso no era todo. Ucrania había calculado que Rusia podría todavía tener una capa defensiva final alrededor de la planta. Así que los 4 FP-1 finales fueron cronometrados para apresurarse en el momento exacto cuando las defensas de Boransk estuvieran en su mayor confusión. Ahora imagina que eres el comandante de la batería protegiendo la planta de misiles de Boransk. Mantendrías tu posición y esperarías que el radar, el concreto y el fuego antiaéreo fueran todavía suficientes para detener el golpe final. ¿O pedirías una evacuación? Una vez que te dieras cuenta de que la fábrica entera se había convertido en un gigante objetivo fijo, pero esa pregunta llegó demasiado tarde, porque en los siguientes 30 segundos la física de la destrucción comenzó a hacer su trabajo. Los 4 Yasem entraron en su fase terminal. Sus buscadores infrarrojos se fijaron en la estructura del objetivo. Sus sistemas de guía hicieron la corrección de curso final, y la planta de Boransk, el lugar que Moscú usaba para producir misiles Kh-101 e Iskander-K para amenazar a Kiev, Odessa y muchas otras ciudades ucranianas, estaba a punto de convertirse en un horno masivo. A las 04:12 horas, hora local, los 90 segundos finales en la existencia de la línea de producción de misiles Iskander-K en Boransk comenzaron. Dentro del complejo de la fábrica, el aire estaba espeso con el olor a humo eléctrico, aceite industrial y metal caliente. Luces rojas de advertencia parpadeaban a lo largo de los corredores de concreto. Técnicos rusos se apresuraron a través del área de control, tratando de cortar la energía, cerrar válvulas de seguridad y aislar los talleres bajo alarma. Se emitió la orden de evacuación. El cielo sobre Boransk ya se había convertido en un laberinto caótico de radares, interferencia electrónica, misiles de defensa aérea y BAF de bajo vuelo. La planta de misiles de Boransk, con sus líneas de ensamblaje, almacenes de componentes de guía, áreas de prueba de motores, tanques de combustible y misiles esperando ser completados, no podía desaparecer en unos pocos minutos. Esa era exactamente la debilidad que Ucrania había estado esperando. Afuera, la defensa aérea rusa estaba cayendo en sobrecarga.
El S-300 y S-400 acababan de ser tirados hacia arriba por objetivos falsos creados por el F-16. Panzer S-1 y Thor M-2 estaban siendo arrastrados a una pelea con el enjambre de FP-1 alrededor del anillo defensivo interno. Algunos tubos de lanzamiento ya habían gastado su munición. Los radares tenían que rotar constantemente entre demasiadas señales. Las tripulaciones operativas ya no podían ver una batalla clara, solo veían caos. Y en ese mismo momento, 4 Ya-Jas M de Ghost entraron en su fase final. Ahora cerca del objetivo, los misiles sigilosos rozaron bajo a través de la noche. Sus buscadores infrarrojos comenzaron a fijarse en grandes puntos de calor en el techo de la fábrica, el área de ensamblaje principal, el grupo de ventilación cerca del almacén de componentes, el área de soporte de energía y los talleres donde los misiles eran probados antes del envío. Las computadoras a bordo hicieron una corrección de curso final. No hubo un fuerte rugido en el cielo, ninguna advertencia clara en la pantalla del radar, solo 4 trazos de muerte moviéndose hacia el objetivo. El primer misil golpeó el área de la línea de ensamblaje, perforó el techo de acero y detonó dentro de la zona de producción principal. La presión de la explosión excedió las 150 libras por pulgada cuadrada, volando particiones industriales, colapsando bastidores de metal y doblando vigas de acero de soporte de carga. En un instante, el lugar donde los componentes del KH-101 una vez habían sido ensamblados se convirtió en un horno rojo brillante. El segundo misil se estrelló contra el almacén de componentes donde unidades de control, equipos de guía, partes electrónicas y sistemas de prueba estaban almacenados. La explosión desgarró filas de estanterías de acero. Fragmentos de metal al rojo vivo volaron a través del edificio. Cables de señal, placas de circuito, materiales compuestos y equipos eléctricos se incendiaron casi inmediatamente. En segundos, las llamas habían surgido 270 pies hacia arriba, curvándose en una gruesa columna de humo negro sobre el cielo de Voranz. Pero el golpe más terrorífico aterrizó en el área que contenía misiles esperando ser completados. El tercer misil golpeó justo cuando el sistema interno de supresión de incendios ya había sido abrumado. La primera explosión fue solo la chispa. El horror real comenzó cuando el combustible, los materiales inflamables y los componentes de alta energía dentro del área de almacenamiento comenzaron a reaccionar en una cadena. La temperatura dentro del almacén surgió a 3.500 grados Celsius, mientras la presión atrapada entre las paredes de concreto se incrementaba con cada segundo, convirtiendo el edificio entero en una cámara de fuego masiva. Entonces vino la explosión secundaria. Una bola de fuego naranja y blanca estalló a través del techo de la fábrica, iluminando la zona industrial entera en la noche. La onda de choque barrió a través del complejo, destrozando ventanas, rompiendo paneles de techo y lanzando pesadas láminas de metal lejos. En segundos, el área de almacenamiento de misiles ya no era un almacén militar. Se había convertido en el centro de una cadena incontrolable de incendios y explosiones. El cuarto misil golpeó el área de soporte donde tuberías, tanques y sistemas de energía ya estaban temblando por las explosiones anteriores. El fuego corrió a lo largo de las líneas técnicas, tragándose talleres más pequeños uno por uno. Secciones de techo colapsaron en pedazos. Explosiones secundarias continuaron resonando a medida que los compartimentos de almacenamiento, cilindros de presión y materiales inflamables eran tirados hacia el mar de fuego. Dentro del centro de comando ucraniano no había vítores, solo un tenso silencio y reportes cortos sonando a través de los auriculares. Línea de ensamblaje destruida, almacén de componentes con incendio mayor, área de soporte fuera de control, área de almacenamiento de misiles con explosión secundaria. El objetivo de Voranz ya no era una instalación de producción de misiles efectiva. Lo que Moscú había usado una vez para producir misiles para amenazar a las ciudades ucranianas era ahora solo una columna masiva de fuego bajo el cielo nocturno. Los misiles preparados para dejar la fábrica nunca tuvieron la oportunidad de volar, murieron en el mismísimo lugar que los creó. El resultado de este ataque no se limitó únicamente a las columnas de fuego que se elevaron desde la planta de Voranz. Su significado real radicó en que Ucrania golpeó directamente un eslabón crítico en la cadena de producción de misiles de Rusia.
Los KH-101 e Iskander-K no fueron destruidos después de haber dejado sus lanzadores. Fueron neutralizados mucho antes, justo dentro de las líneas de ensamblaje, dentro de los almacenes de componentes, dentro de las áreas de prueba y dentro de los sistemas de soporte que no alcanzaron a recuperarse de la primera ola de explosiones. Militarmente, este constituyó un tipo de ataque completamente diferente. En lugar de solo defenderse contra las olas de asalto en su propio espacio aéreo, Ucrania pasó a golpear la capacidad industrial que crea esas mismas olas de ataque. Eso fue lo que más preocupó a las autoridades en Moscú. Un misil de crucero puede volar lejos, volar bajo y crear serios problemas para la defensa aérea. Pero antes de convertirse en un arma funcional, sigue siendo un producto industrial complejo. Necesita microchips, diodos, sensores, sistemas de guía, ingenieros calificados, equipos de prueba y una cadena de suministro estable. Si solo unos pocos eslabones en esa cadena son destruidos, el ritmo de producción entero puede retrasarse por semanas o incluso meses. De acuerdo con los reportes posteriores al ataque, el daño no se limitó a los talleres quemados. Las áreas centrales de producción de semiconductores y diodos de la planta de Espora fueron destruidas, lo que interrumpió el suministro de microchip para los misiles KH-101, Iskander-K e incluso para los sistemas Panzer S-1. Muchos ingenieros y trabajadores técnicos altamente calificados se convirtieron en bajas temporales o definitivas. Mientras tanto, la presión de la explosión dañó edificios de apartamentos cercanos y hogares residenciales, lo que demostró que el ataque no solo creó daños físicos, sino que también hirió la capacidad técnica que Rusia encontrará muy difícil de reemplazar en el corto plazo. Desde una perspectiva militar, este fue un golpe profundo en la retaguardia. Ucrania no necesitó destruir el sistema de misiles entero de Rusia en una sola noche, solo necesitó interrumpir el ritmo de producción, ralentizar la tasa de reabastecimiento de armas, forzar a Moscú a dispersar más defensa aérea, incrementar la protección alrededor de las fábricas y tirar de más recursos lejos de la línea del frente. Cada batería enviada de regreso para defender una instalación industrial es una batería que ya no está cerca del campo de batalla. Cada línea de producción forzada a detenerse significa menos misiles que pueden ser apuntados hacia Kiev, Odessa u otras ciudades ucranianas. Más importante aún, este acto representó un mensaje estratégico, los objetivos que Rusia una vez consideró seguros porque estaban profundamente dentro de su territorio, detrás de múltiples capas de radar y defensa aérea. Ya no están completamente a salvo. La distancia todavía importa, pero ya no constituye un escudo absoluto contra BAF, de bajo vuelo, señuelos electrónicos, interferencia de radar y armas guiadas de precisión. Para Moscú, el daño no fue solo una fábrica en llamas, fue tiempo, dinero, mano de obra, prestigio y ritmo de producción siendo golpeados todos a la vez. Para Ucrania, esto fue la prueba de que la guerra moderna no se decide solo en el cielo o en la línea del frente, sino que también se decide dentro de las fábricas, almacenes de componentes, salas de prueba y eslabones industriales lejos del campo de batalla. Los KH-101 e Iskander-K fueron creados para esparcir miedo desde el cielo, pero esta vez, parte de la capacidad usada para crearlos fue derrotada en el suelo, y esa es la mayor lección de esta operación. Un misil no necesariamente tiene que ser destruido mientras se está clavando hacia su objetivo. Puede ser derrotado mucho antes si el lugar que lo crea es convertido en cenizas. A las 04:34 horas, hora local 28 BAV, ucranianos FP-1 dejaron un sitio de lanzamiento secreto en Kharkov, volando bajo sobre cinturones de bosques, campos abiertos y corredores de terreno escasamente poblados en el este de Ucrania, antes de penetrar silenciosamente en el espacio aéreo ruso. Su objetivo era la base aérea de Engels II en la región de Saratov, a más de 450 millas de la línea del frente, donde escuadrones de bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160 eran usados para lanzar misiles de crucero contra centros de comando endurecidos, depósitos logísticos e infraestructura de energía profunda dentro de Ucrania. La misión se estaba desarrollando de acuerdo con el plan hasta que la formación se aproximó al terreno montañoso al oeste del río Volga.
En una posición de defensa aérea colocada en terreno alto, una tripulación rusa de S-400 Triumph había estado sentada en alerta frente a las pantallas de radar por casi 4 horas. El cielo adelante de ellos había permanecido casi vacío, sin aviones de combate, sin misiles de crucero, sin señales de que un ataque estuviera viniendo. Entonces, en un solo barrido de radar, la pantalla de repente se iluminó. 28 trazos de señal aparecieron a una altitud de 1000 pies, dispersos a través de una banda de espacio aéreo de poco más de 2 millas de ancho. Estaban volando en una formación dispersa, dejando retornos de radar pequeños y casi idénticos, moviéndose constantemente hacia el sureste a 120 millas por hora. El operador inmediatamente colocó su mano en el interruptor de disparo, pero no lo presionó porque algo iba mal. Cada VAB-FP-1 se mantenía fusionándose y luego separándose otra vez en objetivos individuales en su pantalla. Sus retornos de radar eran demasiado débiles e inestables debido a sus cuerpos compuestos, tamaño pequeño y bajas superficies reflectantes, lo que dificultaba que el radar mantuviera un seguimiento claro de la manera en que lo haría con un avión de combate, un transporte o un bombardero pesado de metal. Encima de eso, la formación entera se mantuvo cambiando de altitud y amplitud de vuelo. A una distancia de 40 millas, los trazos de Shell parpadeaban justo en el borde de la detección estable, a veces desapareciendo completamente entre dos barridos de radar. Pero entonces, los 6 FP-1 líderes subieron de repente a una altitud de 2500 pies e incrementaron la velocidad ligeramente, haciéndolo ver deliberadamente como si estuvieran a punto de clavarse en un objetivo adelante. En la pantalla del radar, sus señales se volvieron más claras y peligrosas. El exceso de confianza hizo al operador creer que este era el grupo de ataque principal, preparándose para entrar en su fase final. Y ese fue exactamente el momento que Ucrania necesitó. Mientras la tripulación del S-400 se enfocaba en los 6 objetivos que subían más alto, los 22 FP-1 restantes se separaron silenciosamente detrás de ellos. Cayeron en una trayectoria de vuelo más baja, siguieron las brechas del terreno al oeste del río Volga y continuaron deslizándose hacia Saratov como pequeñas sombras debajo de la zona de atención del radar, completando con éxito la penetración profunda hacia Engels 2. Las tripulaciones de defensa aérea rusas juzgaron que los 6 aparatos con señales anormales eran el grupo principal, y Ucrania convirtió esa confianza en una lección. El operador ruso seleccionó los objetivos más claros y presionó el botón. Los lanzadores del E-400 rugieron y los misiles de combustible sólido se elevaron a Mach 3, detonando sucesivamente sobre el cielo. 5 de los 6 FP-1 líderes fueron destruidos, disolviéndose en una zona de desorden electrónico. El sexto BAF se zambulló en el área de restos para ocultar su firma, mientras los 22 drones restantes continuaron su avance a baja altitud. Este desorden contaminó la imagen de radar del S-400, lo que retrasó la transferencia de datos limpios hacia la segunda línea defensiva, compuesta por los sistemas Buk-M3. Cuando la información llegó a la batería Buk, las tripulaciones operativas rusas tuvieron que filtrar los objetivos en medio de ecos falsos y restos en caída. El radar de control de fuego del Buk-M3 fijó los blancos más estables y lanzó 8 misiles que derribaron 4 drones más. Sin embargo, los operadores ucranianos explotaron la velocidad de reacción del Buk. Un FP-1 subió rápidamente para atraer el radar hacia arriba, mientras otro dron se lanzó a máxima velocidad en sentido contrario, impactando directamente contra el clúster de radar de control de fuego del Buk-M3. Con la pantalla del Buk apagada y el sistema cegado, los 12 FP-1 restantes cruzaron el anillo defensivo, volando a 350 pies, quedando a solo 18 millas de Engels 2. La alerta final pasó a las baterías de corto alcance Panzer S-1. Las tripulaciones de Panzer intentaron separar los drones del desorden del terreno usando el radar de seguimiento, pero los FP-1 avanzaron siguiendo cinturones forestales y carreteras, guiados de forma autónoma por cámaras ópticas que comparaban el terreno real con mapas pregrabados, sin usar GPS ni emitir señales de radio. Panzer S-1 lanzó sus misiles y abrió fuego con sus cañones automáticos de 30 milímetros a una tasa de 5000 rondas por minuto.
logrando derribar 6 drones adicionales en medio de un denso fuego trazador. A pesar de la intercepción de la mayoría de los aparatos, los 6 FP-1 supervivientes cruzaron la última línea e ingresaron al perímetro de Engels 2. En la base, los soldados rusos intentaron usar tubos de lanzamiento portátiles Verba y sistemas de interferencia de guerra electrónica Krasuja 4, pero los drones ya estaban en guiado visual terminal autónomo. Un FP-1 se clavó a 150 millas por hora contra el área de estacionamiento, donde un bombardero Tu-95MS fue alcanzado por fragmentos que perforaron su fuselaje e incendiaron el combustible en el ala, envolviendo la aeronave en llamas. Un segundo dron golpeó cerca de un Tu-160 en la calle de rodaje, provocando otra columna de humo. Los 3 FP-1 finales impactaron en la zona de almacenamiento de combustible, destruyendo 3 tanques principales de almacenamiento junto a los sistemas de tuberías. El ataque dejó 2 bombarderos estratégicos fuera de servicio y la zona de reabastecimiento destruida, interrumpiendo severamente el calendario de salidas y la cadena de mantenimiento de la fuerza de largo alcance